La batalla de Pavón siempre presenta y presentó muchos misterios. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró Urquiza? Vamos a escuchar la versión de los masones sobre este retiro tan particular y esta victoria de Mitre, aparentemente acordada, según nos van a contar, en esta batalla que decidió el futuro argentino y que dio paso a la organización nacional a partir de la presidencia de Mitre luego de un año de la batalla de Pavón en 1862. Y también vamos a hablar sobre un tema fundamental en la masonería, su racionalismo, su cientificismo, el apoyo a la cultura y a la ciencia y por supuesto, como casi lógica, particularmente en el siglo XIX, la contraposición al ideario católico más cerrado y particularmente la gran disputa en torno a un tema central que es el tema educativo, cómo la masonería batalló durante más de 10 años para poder sancionar finalmente con el impulso de un gran masón, que era Sarmiento, la ley 1420. Hay algunos que simplifican la cosa y dicen los unitarios eran masones, los federales eran católicos, y no es así. Hubo una masonería federal muy importante, donde estaba el general Tomás Guido, donde estaba Manuel Moreno, donde estaba Carlos María del Viar. Claro. En fin, había Dorrego, por ejemplo. Dorrego pertenecía a logias norteamericanas. Claro, cuando estuvo exiliado y se vino enamorado de todo el sistema, vino cuasi abogado. Por eso el asesinato o el fusilamiento de Dorrego fue un gran retroceso para el país. Absolutamente. La masonería tuvo una participación decisiva con la generación del 37, que se propuso unir el país, pacificarlo. Claro. Es decir, lograr la confluencia entre unitarios y federales. Y aparece una logia que había tenido una actuación en la clandestinidad y después se formalizó, que es la Logia Confraternidad Argentina número 2, que es la logia que se denomina de la Unidad Nacional. ¿Cuál era el escenario político después de Caseros? El escenario político era que se había producido una revolución en Buenos Aires se había apartado de la Confederación y trataba de buscar su reconocimiento a nivel internacional a través de su representante, que era el yerno de San Martín, Mariano Balcarce. Con alguna suerte escasa estuvieron a punto de obtener el reconocimiento francés y que fue bastante torpedeado por Alberdi, que representaba a la Confederación. Entonces la masonería toma cartas en el asunto y trata de evitar de que haya que continúen con las guerras civiles de entonces. Se conforma en el año 1857 la Gran Logia de la Argentina de Libres Aceptados Masones, presidida por Roque Pérez, que era federal y había sido funcionario de Rosas durante 8 años, pero él estaba dentro del grupo de los federales dorreguistas y se propusieron unir el país. Y no tuvieron mejor idea que como para cuando fueron a celebrar las fiestas mayas del año 1860, hicieron una amplia convocatoria, invitaron al presidente de la Confederación con sede en Paraná, Derqui, lo invitaron al gobernador Urquiza y se celebró, hubo una gran fiesta. Sarmiento los invitó a la escuela modelo, ahí hubo una gran recepción y se los invitó a una tenida de lo que se denominó de la Unión Nacional. Con anterioridad a esa tenida, el 18 de julio del año 1860, es iniciado a la vista Bartolomé Mitre. ¿Qué significa iniciado a la vista? Cuando hay una personalidad que reúne todos los valores masónicos, de eticidad, de libertad, de respeto a la otra persona, que trata de convivir con el que piensa diferente, lo ve como un adversario circunstancial y no como un enemigo. Si tiene todos esos valores, se lo inicia a la vista y se le otorgan los 3 grados. Hay un hecho curioso. Mitre, el 18 de julio de 1860, lo inician masón. Le dan por comunicación los 3 grados y el 21 de julio del año 1860, las logias Unión del Plata y Confraternidad Argentina celebran lo que se denominó la tenida de la Unidad Nacional, donde se le otorga el grado 33 a Derqui, a Sarmiento, Urquiza, Gelioves, Mitre, y no sé si me queda pendiente alguno. Esa reunión se celebra en la antigua sede de la Gran Logia, que es donde ahora funciona el Banco de la Nación Argentina, y hay una recepción extraordinaria, todo el mundo vestido de gala,
lo recibe el gran maestre, el soberano gran comendador y gran maestre, que en ese momento estaban juntos los dos cuerpos, y estaba presidido por Roque Pérez. Lo reciben a todos estos personajes, se retiran a un templete, le otorgan el grado 33, vuelven nuevamente a la tenida masónica, son recibidos, nosotros no aplaudimos jamás, pero fueron recibidos con un atronador salva de aplausos, una gran emoción, porque se estaba tomando conciencia de que se estaba logrando la unión de los argentinos. Se sentaron en el sitial del gran maestre, se sentó Roque Pérez, y a ambos lados Mitre y Urquiza. Mitre era el gobernador de Buenos Aires y el presidente el que dirigía los unitarios. Urquiza, gobernador de Entre Ríos y presidente de los federales. Se pararon los dos frente a Lara y juraron que tratar de unir a la nación, y ante un pedido de Urquiza, que si fuera necesaria nuevamente cruzar nuestras espadas, avisar con la debida antelación para que se prepare y tratar de negociar hasta el final para lograr un acuerdo negociado de unión entre los dos estados. Que es probablemente lo que pasó en Pavón. Y hay un tema que los historiadores no tienen en cuenta. Cuando termina esa tenida, Urquiza y Mitre se afilian juntos a Confraternidad Argentina. Y a partir de ese momento, los problemas que tuvieron Urquiza y Mitre fueron decididos en lo que nosotros denominamos Cámara del Medio. ¿Qué sería? Que es la Cámara de Maestros, donde se reúnen los maestros, y ahí es donde deciden los diferendos entre hermanos. Entonces, hay un tema que no ha sido tratado, por eso se habla del misterio de Pavón. Claro. ¿Qué ocurrió en Pavón? Bueno. ¿Por qué se retira Urquiza, digamos? Claro, ese es un tema que nosotros dejamos librado a la conciencia de cada uno. Pero la realidad era que ambos... Lo dejamos librado, pero no tan librado. No tan librado. Pertenecían a las logias masónicas. Yo he buscado las actas porque estoy convencido que hubo un acuerdo. Claro. No fue la única batalla donde se decidió en logias masónicas. En Estados Unidos, en las logias de la independencia, en las batallas de la independencia, también se decidieron. Y acá se decide la incorporación definitiva del Estado de Buenos Aires, la aceptación, porque ¿qué había ocurrido con anterioridad? Se había firmado el Pacto de San José de Flores. Después de Cepeda. Claro, después de Cepeda, donde se había convenido la incorporación de Buenos Aires. No sé, triunfan en Cepeda las tropas de la Confederación, pero no se animan a entrar. Triunfan, pero no triunfan. No triunfan. Claro. Entonces, triunfan militarmente, pero no políticamente. La legislatura de Buenos Aires se negaba a aceptar la Constitución. Después de la tenida de la Unidad Nacional en septiembre se juntaron, se reunieron, la aceptaron y nombraron diputados. Después vino el problema por los diputados en Pavón. Sí. Nosotros entendemos, hay familiares de Urquiza que pertenecen a la logia, a la masonería, y ellos me han comentado que por tradición familiar saben que un hermano de Confraternidad Argentina es el que se entrevista en el campo de batalla con Urquiza, le dice que tiene que retirarse para lograr la Unión Nacional. Porque ¿qué ocurría? Las fuerzas, las tropas, las fuerzas militares de la Confederación se iban a imponer sobre Buenos Aires. Claro. Pero la Confederación no podía vivir sin Buenos Aires. No podía vivir con un Estado que esté en contra de la Confederación, porque era la gran fuente de recursos. El puerto, la aduana. El puerto, la aduana y todo lo demás. Después viene otra lucha que es por el puerto de Buenos Aires. Seguro. Que en realidad es por el reparto de los frutos del puerto de Buenos Aires. ¿Cuál fue la influencia de la masonería en la ley 1420, la sanción de la ley? Fue fundamental. La masonería, si nosotros relacionamos todos los grados de la masonería, tanto en los grados simbólicos como filosóficos, en realidad la masonería es una unidad sistemática de conceptos para interpretarlo, que determina un modelo de sociedad y una forma de un tipo de persona, cómo tiene que ser la persona. ¿Cuál es ese modelo de sociedad? Está basado en 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cómo se logran esos principios? A través de la ciencia, justicia y trabajo. En el juego armónico de los primeros principios es que a nosotros nos va a dar el abanico de quiénes son los que están integrados dentro de la masonería. La masonería están integrados desde izquierda a la derecha todos. Es decir, quien ponga más acento en la libertad será de centro derecha. Quien ponga más acento en la igualdad, de centro izquierda. ¿Quiénes son los que no están contemplados en la masonería? Es los que defienden el fascismo, el nazismo, el estalinismo y el falangismo. Todos ellos están fuera de la masonería.